Ya van 64 días. ¿Ya? Estamos en la semana número 10, 5 de marzo del año 2023 de nuestro Señor. Y si alguien está siguiendo o sabe, vamos en la presentación de la palabra de Dios, desafiándonos en varias cosas. Recordemos un poco de lo que vimos la semana pasada. Estamos hablando sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Recordemos lo importante: no existe un tratado de paz y de no agresión entre el mundo, Satanás, los restos de nuestra naturaleza y el escogido por Dios. No hay un tratado de paz, no nos engañemos. Dios nos ha colocado como pueblo suyo, y el mundo, que es el sistema contrario a Dios, Satanás, que es el enemigo de Dios, y los restos de nuestra naturaleza pecaminosa no van a entrar en paz y en no agresión con nuestra vida. O sea, hay una guerra constante, hay una lucha constante, ¿ya? Los amanes, estamos estudiando sobre el libro de Esther, los amanes en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, ¿ya? En nuestro trabajo, en nuestro círculo íntimo, ese que tienen en WhatsApp, e incluso en nuestro hogar y familia, están 24/7 activos y buscando la oportunidad para hurtar, matar y destruir. ¿Ya? Además, estos amanes poseen los recursos económicos más que suficientes para financiar el mal, o invierten dinero en la maldad. Usted ve cómo se gastan miles de millones en maldad, como lo que se está empezando a hacer ahora de nuevo en este país, en cosas turbias, en cosas egoístas, en cosas que vienen a buscar, matar y destruir la familia, los principios cristianos, ¿ya? Entonces, esta aversión, esta guerra que hay entre el creyente y toda esta esfera, empezó en el paraíso, ¿verdad? Cuando el Señor Dios declara y dice que habrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente del enemigo, del diablo, hasta el día de hoy. Pero hay una promesa, ¿ya? Lo más importante es que hay una promesa frente a todo esto, porque esto podría agotarnos, esto podría, bueno, a veces agota, ya, desanimarnos, pucha, es pura pelea, así que mejor no me hago cristiano. Entonces, la palabra de Dios, en palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 32 y 33, dice así: He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, está la lucha, pero la victoria está garantizada por Dios. Entonces, yo quiero hacer una pregunta. El día miércoles, como iglesia, estamos estudiando sobre la apostasía, y nos hicimos esta pregunta hace muchas semanas atrás. Antes del retorno de Cristo, ¿va a haber un avivamiento o va a haber apostasía? ¿Ya? ¿Por qué preguntarnos esto? Porque actualmente, hasta un estilo hollywoodense, se está hablando de un avivamiento, ¿ah? En una universidad, que ya no sé cuántos días cantando y todo, y esto está pasando, y el otro día una iglesia lo estaba mostrando en su congregación, a ver si hacen lo mismo, porque dicen que el retorno de Cristo está pronto, por lo tanto viene un avivamiento. Ahora, ¿bíblicamente es correcto asegurar un acontecimiento así? ¿Es correcto decir, antes que venga Cristo va a caer el Espíritu Santo, un Pentecostés 3D, un Pentecostés 2D, un Pentecostés universal? ¿Es correcto? Bueno, la palabra de Dios nos muestra que la sana doctrina, hermano, está bajo ataque. ¿Qué tipo de ataque? La Biblia está siendo directamente o abiertamente rechazada por muchos, inclusive cristianos, ¿ya? O reemplazada por los sentimientos de las personas frente a cualquier tema moral o teológico que se considere. O sea, hay que decidir moralmente o teológicamente, no es lo que la Escritura establece, sino lo que siento, ¿ah? Y de acuerdo a la época. ¿Ya? Entonces, hoy día lo que mandan son los sentimientos, no la razón de la palabra del Señor, ¿ya?
Ahora, esto no debería sorprendernos lo que está pasando porque viene una marea de apostasía poco antes que se acerque el fin. ¿Ya? No avivamiento, hermano, cuidado con todas esas falsas señales. El que está sucediendo hoy día, los lobos rapaces más grandes que usted conoce están inmiscuidos. Y hay gente que está queriendo y quiere hacer lo mismo para que Chile sea hay un avivamiento en medio ahí, del norte al sur, y cantan tantas cosas. Cuidado, hermano, cuidado. La Biblia dice que antes del fin, antes del retorno de Cristo, lo que se viene es la rebelión y la gran apostasía final. ¿Ya? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Ya? Versículo 1 al 3 es importante conocerlo, ¿cómo se llama? Leerlo, no olvidar lo que... Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ojo, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, escucha bien, en ninguna manera, nadie engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición. O sea, antes de que Cristo venga, la señal de su venida no es avivamiento, es apostasía, es apartarse de la fe. ¿Dónde se va a ver la apostasía? ¿En el mundo? ¿En la sociedad? No, en la iglesia. ¿Ya? La apostasía, el apóstata es la persona que conoció, pero se apartó de la verdad. ¿Ya? Entonces, es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Ya? Y cuando nosotros estamos viviendo así, tenemos que tener cuidado, porque todos estos boomerang y todos estos, ¿cómo se llama?, fuegos artificiales espirituales que están tirando hoy en día, distraen, ¿ya? Y confunden más al pueblo. ¿Ya? Lo que tengo que estar preparado es para la apostasía que estamos viviendo. Por eso vamos a ir al libro de Esther, el capítulo 4, capítulo 4, ¿ya? Y vamos a ver el ambicioso plan de Amán en contra del pueblo de Dios. ¿Ya? Esther, perdón, capítulo 3, no 4, Esther 3, ¿ya? Versículos 12 al 15. Dice así: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que están sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 10º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. ¿Ya? La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Imagínense la orden que había: exterminar niños, mujeres, ancianos, en un solo día y quitarle los bienes. ¿Ya? Observemos algunas cosas de lo que ahora acabamos de leer, algunas expresiones. Por ejemplo, el nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. O sea, no es una cosa que se le ocurrió a Amán, no, y a la orden máxima. Es como si hoy día dijéramos, esta orden viene de la ONU, ¿ya? Y viene firmado por el presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia, el presidente de China, los principales, viene la firma de ellos, es orden de ellos, ¿ya? Entonces, la orden que fue dada contra el pueblo judío, contra los hebreos en los tiempos de Esther, era el nombre del rey. Segundo, dice, y fueron enviadas cartas, hoy día podríamos decir, se mandaron los mails, ¿ya? ¿Qué decían esas cartas?
con la orden de destruir, matar y exterminar. Fíjense esas tres expresiones: destruir, matar y exterminar. ¿A quién? A todos los judíos, no solo a Mardoqueo, a todos los judíos. Y especifica jóvenes, ancianos, niños y mujeres. No era una cosa que, usted es judío ya, y se va preso de por... No, matarlo, gustar y destruir. ¿Ya? Y en un mismo día, en el día del mes 13, del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. O sea, esta no era una cosa, va a haber una persecución que duró menos. En el día, este día destruimos a todo lo que sea o vuela a judíos y le quitamos los bienes. Había un saqueo también entre medio. ¿Ya? Como vemos en el libro de Esther, hermano, Mardoqueo no se quedó con los brazos cruzados. Si usted ha leído Esther, se da cuenta que Mardoqueo dijo, qué lamentable, vamos a ver la próxima semana que hizo luto, qué significa eso, pero él no se quedó de brazos cruzados, empezó a accionar. Hermanos, nosotros tampoco debemos quedarnos con los brazos cruzados frente a lo que está sucediendo. ¿Ya? Es necesario conocer cuáles son los planes de aquellos que odian al Señor y su pueblo, sabiendo que su principal objetivo siempre va a ser la destrucción del cristianismo. Como veíamos al principio, no hay tregua ni tratado de no agresión, no. Siempre el enemigo va a querer destruir. Para eso viene gustar, matar y destruir. ¿Ya? No hay demonio bueno. ¿Ya? Y eso tenemos que tenerlo claro nosotros. Entonces, conocer. ¿Por qué, hermano? El ambicioso plan de los actores Amanes, en contra del pueblo de Dios es necesario conocerlo. Es necesario denunciarlo. Y a veces parece que hubiera miedo de parte del cristiano o de los púlpitos de denunciar la estrategia de Amán. Vamos a ver dos versículos. Yo quiero que Carmen busque Efesios y Ingrid 1 Timoteo 4.1. Vamos a ver qué dice la Escritura respecto a lo que está sucediendo hoy en día, cuál debería ser mi actitud, porque estamos viendo cuál es mi responsabilidad frente a esto, ¿ya? Y tenemos que tener cuidado, hermano, de denunciar, conocer y actuar correctamente frente a todas estas circunstancias. Veamos Efesios 6.12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, esos son nuestros enemigos. Ahora, muchos de esos se personifican a través de leyes, a través de personas, a través de actitudes. Y 1 Timoteo 4.1, ¿qué dice? Escuche bien. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya. Apostatarán de la fe, se van a apartar de la verdad y van a escuchar doctrinas de demonios. Doctrina de demonios. Bueno, uno dice, el satanismo, cuidado, doctrina de demonios. Ya. Aclaremos un poco. Una doctrina es una enseñanza o un conjunto de principios. Hay diferentes tipos de doctrinas. Entonces, está hablando y dice, escucharán enseñanza de demonios. En otras palabras, las doctrinas de los demonios son cosas que los demonios enseñan. Y hermano, aunque ahora ya estamos en esa época que el demonio ya se sacó la máscara, ¿ya? No se presentan metiendo miedo, aunque ahora los niños juegan con los demonios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Antes nosotros nos hacían el cuco y salíamos arrancando, ¿ya? Ahora dice el cuco y dice dónde está para que juguemos, porque algo está pasando, hay un adoctrinamiento demoníaco muy fuerte. ¿Ya? Y en esto nosotros tenemos que conocer el ambicioso plan de los Amanes. Y hermano, yo quiero hacer una aclaración muy necesaria en lo que voy a estar predicando y va a quedar grabado. ¿Ya? Y es con dos declaraciones quiero aclarar algo. En muchas ocasiones a mí me han dicho, o algunos cristianos sostienen, dicen, no, ni religión ni política hay que discutir. ¿Ha escuchado usted ese término? No hay que hablar ni religión ni política para que no hayan discusiones. Pero hermano, algo está pasando hoy en día. Esa declaración hay que tener cuidado porque, por ejemplo, Charles Spurgeon, un predicador muy interesante,
con muy buenos principios, ya, declaró algo interesante sobre estas cosas. Vuelvo a decir, a mí me han dicho, política, no, el cristiano no se mete en política, bueno, hay que ver a quién nos referimos a meterse en política, y religión, cada uno, todos los caminos llegan al cielo. Bueno, Spurgeon dijo lo siguiente: solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Por eso los ladrones siguen el poder y los falsos profetas siguen predicando. Como no se discute eso, hay ladrones en el poder y hay falsos profetas en los púlpitos. Porque no se discute, no se toca, es muy delicado. No, es que solo el Señor y no. Cuidado, cuidado. Ahora, un filósofo, usted escuchó a Platón, dijo lo siguiente: el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. ¿Se ha dado cuenta que la gente no quiero meterme en política, no nos metimos, mire, que yo trabaje y todo, hay un montón de filosofía y dejan que los peores hombres gobiernen. Hermano, por eso Satanás ha ganado mucho terreno logrando que el creyente se coloque en dos extremos. Uno, alejarse totalmente de la política, o alejarse de la cosmovisión bíblica y caer en una política humanista. O sea, usted tiene que no me hable nada de ni izquierda, ni derecha, ni centro, nada de política, y tiene otro que no, que está con la bandera ahí, y el martillo, o con lo que sea, porque se abanderó. Están los dos extremos. Ahora, Jesús fue bien claro en esto. En Juan 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor nunca bebió ni nos ha ordenado encerrando en cuatro murallas. Eso es lo que quiere el mundo. Eso es lo que quiere el progresismo, eso es lo que quieren muchos movimientos, de encerrar a la iglesia y al creyente en su familia, en su iglesia, pero el resto es nuestro. No, el Señor nos ha mandado a hacer luz en medio de la oscuridad, a ser realmente un oasis en medio del desierto. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Muchos cristianos han inventado un mundo feliz dentro de las cuatro iglesias, dentro de los retiros que hacen ellos, siempre el mundo de ellos nomás. ¿Ya? Y no conoce a nadie más. Cuidado, no. El Señor nos manda, dice que nos manda como oveja en medio del lobo, pero el Señor nos da la gracia. Entonces tenemos que conocer la estrategia. No tenemos, hermano, como lo decía Spurgeon, caer en la tontera de creer que no hay que hablar de eso ni discutir. Hay que tener nuestra cosmovisión, tenemos que tener nuestra posición frente a eso. Por eso, hermano, ¿qué podemos decir? Aquí voy a ver que Ingrid busque Mateo 5, 14, 16 y Carmen 1 de Pedro 3, 15. ¿Qué decimos frente a todo eso? Estamos hablando de una estrategia. Estamos hablando que el creyente ha caído en extremo frente a la política, frente a la religión misma. ¿Ya? Que ha caído en extremo. ¿Qué dice Mateo 5, 14 al 16? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ya, hermano, el creyente es luz. ¿Para alumbrar dónde? ¿En la iglesia? No. ¿Alumbrar dónde hay oscuridad? ¿Dónde hay oscuridad? En el mundo. ¿Ya? Ahí tenemos que alumbrar. Y 1 Pedro 3:15, ¿qué dice? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay que estar preparados. ¿Qué cree usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué dice usted? ¿Ya? Hay que tener una respuesta. El Dios soberano me hace responsable de ser luz en medio de las tinieblas y presentar defensa de la fe bíblica. Eso es mi responsabilidad. ¿Ya? Recordemos, hermano, el ambicioso plan de los actuales amanes en contra del pueblo de Dios. ¿Por qué? Lo dijimos. Es necesario que conozcamos cuáles son aquellos planes de aquellos que odian al Señor y a su pueblo, sabiendo que su principal objetivo siempre va a ser la destrucción del cristianismo. Bueno, siempre van a querer destruir el testimonio, van a querer destruir la iglesia, siempre, siempre. ¿Ya? El problema es que el creyente es demasiado ingenuo
y se deje llevar todo eso. Entonces, recordemos todo eso, ¿ya? Y vamos a ver un poquito este ambicioso plan de los actuales amanes. Yo le dije que quizás lo que uno entrega ahora, pero habrá que decirlo, sí, que sí, hay que enseñarlo. Bueno, puedo definir que nuestro enemigo principal es alguien que tiene tres características. Es la filosofía atea, humanista y socialista. Atea porque no cree en Dios, humanista porque está centrado en el hombre, y socialista porque lleva el principio de igualdad y todos esos cuentos que andan hablando de que todo igual, no importa, todos pobres, pero igual, y empieza todo eso, el socialismo, el hijo del comunismo. Entonces, esas tres cosas son filosofías, son principios y filosofía cristiana, pero nuestro enemigo es esta, la cual sus ideas son irreconciliables, hermano. Usted no puede conciliar el humanismo con el cristianismo. No puede, tiene que renunciar a algo para poder hacerlo, ¿ya? Ahora, esto lo podemos cerrar en la política moderna, lo que está pasando. Pero es interesante que San Agustín dijo lo siguiente, me gustó esto: nadie niega a Dios sino aquel que le conviene que Dios no exista. ¿Se da cuenta que los que más hablan de Dios son los ateos? Hablan en contra, pero hablan. Entonces quieren negar a alguien que dicen que no existe. O niegan a alguien y hablan tanto de él y le echan la culpa de todo y dan pruebas que no existen. Bueno, están en el fondo promoviéndolo. Ahora, Satanás y los amanes del siglo XXI les conviene que Dios no exista. Les conviene, hermano. Les conviene. Y están ganando hoy día una batalla, no la guerra, porque la guerra la ganó el Señor, sino una batalla en muchos ámbitos. Ya, esta filosofía atea, humanista y socialista, ¿ya? Ahora, el comunismo y su hijo el socialismo son enemigos de nuestra fe, enemigos de Dios y enemigos de su palabra. No se pueden reconciliar, hermano, aunque uno a veces cae en el error, uno piensa que sí, porque es muy emotivo ese asunto que todos tengan, que no hay injusticia y que la paz de todos, la Agenda 2030 de la ONU, que no es ser perseguido, sino usted la encuentra, que tiene 17 principios, dentro de eso eliminar la pobreza, eliminar el paraíso, ¿ya? Pero tiene otro objetivo, ¿ya? Entonces ellos son enemigos de la fe cristiana. Puede que actualmente no exista una manifestación como fue en la antigüedad, de la parte del socialismo hacia los cristianos, porque el socialismo, el comunismo ha matado millones de cristianos. Lo cierto es que hay una batalla ideológica entre el cristianismo y socialismo. Hay una batalla que está día a día, a través de la televisión, a través de lo que leemos, inclusive lamentablemente a través de los púlpitos, a través de ciertos escritores cristianos, cantantes supuestamente cristianos, está esta ideología, esta mezcla. Pero yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Es tan cierta esta batalla ideológica? ¿No será que existen posibilidades de acuerdo entre esta ideología, digamos, un socialismo cristiano? ¿Ya? Pues, y si sacamos lo bueno aquí, lo bueno allá, lo metimos en una juguera y sale esto, bueno, veamos si podemos hacer eso. Veamos, hermano, el socialismo cree que no existe un lugar para Dios y sus principios en la sociedad y que cada individuo debe elegir su propia moralidad. Ahí ya tenemos un pero, ¿ya? Ya tenemos un pero, ¿ya? No hay que meter a Dios, no hay que hacer esto. Cada individuo elige su propia moralidad. Escuchemos un poco qué expresa. Escuche bien, yo se lo voy a leer. Dice así: como no teístas, o sea, como no creyentes, comenzamos con los humanos y no con Dios, con la naturaleza, no con la deidad. Por eso es la onda ecológica, la Pachamama, se ha dado cuenta, todo eso, sabemos la Tierra, el planeta y todo eso, ¿ya? Ellos dicen, la naturaleza debe ser, desde luego, más amplia y profunda de lo que sabemos. Pero habrá nuevos descubrimientos que amplíen nuestro conocimiento de lo natural. Pero mire la declaración, pero no podemos hallar ningún propósito divino o providencia para la especie humana. No existe para ello. Aunque hay muchas cosas que los humanos no sabemos, somos responsables de lo que somos, seremos. No nos salvará ninguna otra deidad, debemos salvarnos nosotros mismos. Esa es la declaración de Dios. ¿Ya? No hay lugar para Dios, no hay lugar para cosas sobrenaturales, no hay lugar para una deidad. Somos nosotros los que tenemos que salvarnos. ¿Ya? Sigamos viendo
estos principios. ¿Qué creen sobre la religión? ¿Qué podemos escuchar sobre la religión? Escucha, creemos que las religiones tradicionales, dogmáticas, o que tienen principios, o autoritarias, que ponen la revelación, o sea, lo escrito, la Biblia, a Dios, al ritual o al credo sobre las necesidades y experiencias humanas, causan perjuicio a la especie humana. Eso es perjudicial, dicen ellos. Cualquier informe de la naturaleza, volvemos a la naturaleza, cuidado con todos estos movimientos que hay, cualquier informe de la naturaleza debe pasar los exámenes de la evidencia científica. ¿Ya? En el cálculo nuestro, los dogmas y los mitos de la religión tradicional no lo hacen. O sea, usted tiene un dogma, usted tiene una creencia, no pasa la prueba científica. Mire lo que declaran. Nosotros encontramos evidencia insuficiente para creer en la existencia de un ser sobrenatural. Es ilógico o irrelevante para la cuestión de la supervivencia humana y el cumplimiento de la raza humana. Miren lo que dicen. Las promesas de la salvación o el temor de la condenación eterna son tanto ilusorios como dañinos. Hablar de vida eterna, hablar de condenación. Distraen a los humanos de los asuntos presentes, de la autoautorización y de la rectificación de la injusticia social. ¿Está escuchando eso? Bueno, esos son sus principios. Son anticristianos total. ¿De dónde saco esto que le acabo de leer yo? Bueno, la primera declaración es del Manifiesto Comunista y la segunda declaración del Manifiesto Humanista 2. ¿Ya? Hermano, meditemos y preguntémonos sobre lo que usted ha escuchado. Estos son algunas declaraciones, son muchos más. Este asunto es para aburrirse, pero preguntémonos primero, ¿puede un cristiano genuino pensar que estas personas no son enemigos de nuestra fe? ¿Puede usted pensar que estos no son los amanes modernos que están destruyendo? No le van a venir a quemar la casa, aunque algunos sí, no le van a venir a balear, aunque algunos sí, pero sí culturalmente están haciendo una guerra y en algunos lugares están ganando. Por eso preguntémonos de nuevo, ¿cree usted que estas filosofías no son enemigas de nuestra moralidad solo porque conoce a algunas personas que la apoyan sin ser con ideas tan radicales? Yo conozco esta tendencia como socialista, no es un hombre que cree en qué, hermano. Esto por conseguir se disfrazan de lo que quieren. ¿Ya? ¿Puede usted creer que aquellos que adoptan este sistema de pensamiento desean que nuestra sociedad tenga principios morales que se basen en la enseñanza bíblica? No, hermano, no. Y hoy en día lo estamos viendo a nivel no solo nacional, sino a nivel mundial. ¿Qué está pasando? Usted sabe que es el símbolo del humanismo. ¿Qué es el humanismo? Bueno, alguien decía, en forma como para definir que, decía que religión es Dios en las manos del hombre. Bueno, no estoy muy de acuerdo, que manipula. ¿Ya? Humanismo es el hombre en las manos del hombre y cristianismo es el hombre en las manos de Dios. ¿Ya? Ahora, el humanismo o los humanistas creen que estamos locos nosotros y que tenemos un estilo de vida dañino para la sociedad, por eso buscan destruir la ética bíblica, como pasar el tiempo con Amán. Ya no quieren, no, hermano. Sí, no hay problema, hay libertad de culto, tenemos nuestra ley y andan muy contentos, un pequeño pueblo muy feliz. Pero lo están engañando, hermano, están igual que en la época nazi con Hitler, que Hitler decía, muy bien, ustedes desarrollen su fe, pero dentro de las 4 paredes. La sociedad es mía, la educación es mía, sus hijos son míos. Está pasando lo mismo, hermano. Está pasando lo mismo. Si usted no cree, vaya a ver quién es la capellana evangélica hoy en día. ¿Quién es y qué cree y qué hace esa capellana en el gobierno actual? Vaya a ver cómo Amán está, realmente están tratando de destruir la ética bíblica, ¿ya? Sus verdaderas intenciones son claras para nosotros en sus declaraciones o manifiestos. Tenemos que leerlos, conocerlos, asimilarlos, para saber cuáles son sus propósitos, ¿ya? Ahora, los desafíos que enfrentamos hoy día como iglesia, como pueblo de Dios, como escogidos son grandes. Y aunque diferentes a la época de Esther, a través de Amán, también pone en riesgo nuestra, entre comillas, existencia. ¿En qué aspecto? No, hermano, en el aspecto de que van a
mandar un holocausto, sino que a través de la destrucción sistemática de nuestros principios y valores cristianos. Ahí está la guerra. Destrucción de principios y valores cristianos. Cristianos laicos, no es tanto, no, pues ocurre, no, da lo mismo, no, que aquí, que allá, no importa. Cuidado. Cristianos que dicen, no, si yo a mis hijos temprano el día domingo los llevo a la escuela dominical, después almorzamos en la iglesia, vamos a la predicación, después la noche a la reunión, está todo el día del Señor en las cosas del Señor. ¿Y qué hace de lunes a viernes? Su hijo está siendo adoctrinado en el colegio, con principios progresistas antibíblicos. ¿Ya? Entonces recordemos, los acontecimientos que ocurren en el mundo no dependen meramente de los hombres, sino de un Dios soberano que tiene control o bajo control todas las cosas. Eso nos tiene que dar aliento. Sí tenemos que hacer algo, lo vamos a estar viendo. Sí tenemos que tener una posición, sí tenemos que descubrir, no tenemos que ser tan ingenuos. Pero al final el Señor está en control de todas las cosas. ¿Por qué? Satanás y los líderes mundiales que adoptan y promueven la filosofía enemiga del cristianismo tienen un plan. ¿Ya? Llamémosle una cabeza de plan la Agenda 2030. Además de dinero y personas para llevarlo a cabo. Pero el Señor siempre controla todo lo que ocurre. Y aquí está nuestra gran confianza y diferencia de muchas personas. Yo conozco activistas, hermanos, con diferentes motivaciones o formas, que son muy loables. Pero yo el otro día le decía a un activista, sí, yo te comprendo, te encuentro muy loable lo que haces, pero yo creo en un Dios que controla todo lo que ocurre. Amén. Pero no por eso, y lo vamos a responder la próxima semana, yo tengo que darme de brazos cruzados porque Dios controla todo lo que ocurre. ¿Tendré algún rol que cumplir? Por eso, hermanos, terminemos recordando estos dos declaraciones no bíblicas, pero necesarias, que son los tontos que creen que política y religión no se discuten. Por eso los ladrones siguen el poder y los falsos profetas siguen predicando. Y el precio de desentenderse de la política es ser gobernados por los peores hombres. Por lo tanto, ¿cuál es mi gran principio? Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es nuestro gran principio. Y esa enseñanza no solamente desde la iglesia, en el hogar, sino donde yo estoy, mi cosmovisión, mi forma de vivir. ¿Por qué, hermano? Porque hay una guerra. Quieren violar están violando los principios bíblicos. Hoy en día hay una guerra. Las leyes, los gobernantes que están, desde quizás el más simple al mayor, quieren hurtar, matar y destruir porque no conocen al Señor. No podemos pedir que los muertos den buen olor, hermano. No podemos. No creamos que el diablo hace alianza. Seamos astutos. Por lo tanto, debo, como hemos estado diciendo en varios mensajes, estar preparado. Y esa es la idea de la palabra que le estoy compartiendo. Denunciar. ¿Por qué tenemos miedo de denunciar el pecado, hermano? ¿Por qué tenemos miedo de presentar nuestra posición cristiana? ¿Ya? El Señor nos ayude. Ojo con lo que se enseña, si tiene sobrinos, si tiene... Aunque diga, no, yo tengo todo protegido, el hogar, la televisión, el internet, por todos lados, por todos lados. Ahora, no es que andemos paranoicos, no, tenemos que ser astutos, ¿ya? Y eso nos ayuda a realmente a presentar lo que está de acuerdo con la sana doctrina y estar preparado para lo que el Señor nos tiene de ahora en adelante. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos recuerda, Señor, que hay una guerra, pero, Señor, más que una guerra es una batalla, porque la guerra tú la has ganado, la ganaste en la cruz. Pero ayúdanos, Señor, a ser astutos, ayúdanos a ser sabios, a que nuestra cosmovisión no se mezcle, no se venda, no se trance. Bendice a quienes nos decimos pueblo tuyo y ayúdanos a vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.